trigonométricas y vamos a empezar con las que vamos a llamar básicas o pueden ser las simples, las sencillas. Eso es cuando tenemos seno, coseno o tangente igualado a un número. Vamos a ver del círculo trigonométrico que tenemos por ahí entonces ciertas características, ¿verdad? Hay una propiedad por ahí interesante en donde vamos a ver cómo podemos encontrar esas soluciones. En el círculo trigonométrico voy a hacerme un círculo por acá. Vimos, cuando vimos el círculo trigonométrico, que la función seno representa la componente y del círculo trigonométrico. La función coseno representa la x en el círculo trigonométrico. Entonces, la vez pasada que estuvimos viendo ecuaciones, más bien funciones trigonométricas inversas, vimos que era eso de arcoseno, arcocoseno, ¿verdad? Arcotangente. Las funciones que me daban o me hacían lo opuesto a seno, a coseno, a tangente. Habíamos visto que, por ejemplo, están los cuadrantes, que por ejemplo si yo aplicaba arcoseno me devolvía valores, me parece que eran en el primero y en el cuarto cuadrantes. Sí, ¿verdad? En el primero y en el cuarto cuadrantes. Ahí devolvía los valores arcoseno. Entonces, si yo estoy trabajando una función o una ecuación con seno y yo aplico directamente arcoseno me va a devolver solamente ahí donde marqué, en el primero o en el cuarto. Pero de nosotros sabemos, ¿verdad? Voy a marcar aquí un ángulo. Puede ser que me lo dé aquí en el primero o sucede lo mismo abajo en el cuarto, es exactamente igual. Voy a decir que este es el ángulo cita. Y este tiene un par ordenado x, y. ¿Okay? Entonces pensemos, ¿verdad? Analicemos qué sucede si yo estoy resolviendo una ecuación con la función seno. Okay, vamos a decir que si se quiere resolver la ecuación seno de cita igual a seno, usualmente dijimos que era la componente y de mi círculo trigonométrico, voy a escribirlo con y. Supongamos que yo quiero resolver esta ecuación. Seno de cita es igual a y. Nosotros aplicando la función trigonométrica inversa arcoseno, por la definición que habíamos dado inversa, dijimos que yo cita lo puedo encontrar entonces como arcoseno de y. Bueno, ¿cuál es el detalle? De que al aplicar arcoseno de y, lo que me va a devolver es este ángulo cita que estoy marcando en el círculo trigonométrico. Pero para ese cita tenemos esa componente y. Pero ¿qué pasa? Bueno, dijimos que arcoseno era una función periódica y que tiene periodo 2pi. Eso quería decir que si yo daba una vuelta completa, es decir, si a esto le sumaba 2pi, volvía a caer en el mismo lugar y me volvía a dar la misma y, ¿verdad? Entonces, para ese ángulo cita, yo doy vueltas completas y vuelvo a caer en un ángulo coterminal a este. Y el y vuelve a valer lo mismo. Entonces, además de esto que me da la cálculo, ¿verdad? Coseno de y, yo a ese le sumo o le resto vueltas completas, esta es una acá, le sumo o le resto vueltas completas y vuelvo a caer en un ángulo coterminal que tiene el mismo valor de y. Entonces, de ahí, tiene el mismo valor para seno, ¿verdad? Seno de ese ángulo daría y. Pero además hay otra, porque si yo me fijo en el círculo trigonométrico, hay otro ángulo que tiene el mismo valor en y.
¿Okay? Este puntito tiene componentes menos x, y. Mira, tiene la misma y. Entonces ese ángulo también resuelve mi ecuación. ¿Cuál es el ángulo? El que está aquí al otro lado. El que está de este lado. Ese tiene exactamente, o da el mismo valor cuando calculo seno de ese ángulo. O sea, estamos hablando de este ángulo que estoy marcando en verde. Ese es otro ángulo zeta que al yo aplicarle seno me da el y. Y sucede, no sé si ponerle cita 2, pongámosle a ese otro cita 1. Ok, sucede que este ángulo de aquí del lado izquierdo calza exactamente con cita 1, es el mismo, ¿verdad? Por la simetría que estoy aplicando. Pero como estamos aplicando simetría ahí en el círculo, entonces ese ángulo rojo que marqué también es cita 1. Entonces, ¿cuál es el otro ángulo que me resuelve esta ecuación? A medio círculo, ¿verdad? A pi, le resto el cita 1. ¿Okay? A medio círculo le quito cita 1 y eso me da el cita 2. Entonces, a medio círculo, que sería pi, le resto el que obtuve con la calculadora, ¿verdad? El cita 1. Y sabemos que si a esto le sumo o le resto vueltas completas, vuelve a dar solución, ¿verdad? Tengo que sumar o restar el periodo, donde en estas dos k pertenece a los enteros. Y esas son todas las soluciones que podría obtener con esa ecuación seno. ¿Ok? Resumiendo, y eso es lo que vamos a hacer cuando estemos resolviendo ecuaciones con esto que estamos obteniendo. Una solución me la da la calculadora, le aplico arcoseno. La otra es pi menos la que me dio la calculadora. ¿Okay? Entonces así voy a obtenerlas. Y a las dos que obtuve le sumo 2k pi. Eso suma y resta vueltas completas, que me representa ángulos coterminales, ángulos que llegan al mismo lugar, y que tienen, por lo tanto, el mismo valor en y. Ok, eso es con seno. ¿Qué pasa con coseno? Entonces, si se quiere resolver una ecuación con coseno, resolver la ecuación. Coseno de un ángulo. Me da un X ahí en particular. Voy a bajar un poquito para hacer más espacio y hacer el círculo trigonométrico. Okay. La misma idea, voy a hacer un círculo trigonométrico. Y ahora, hagamos esto un poquito más largo. Okay. Más o menos ahí. Vamos a ver cómo nos queda un círculo por acá. Ahora si pongo un círculo por acá trigonométrico, igual por aquí está nuestro eje X, nuestro eje Y. Y sabemos que para un ángulo cualquiera que yo tome en el círculo trigonométrico, este ángulo lo voy a llamar cita. Sus componentes, ¿verdad? O sea, el punto que es un X, Y. Yo sé que la X es el coseno del ángulo. X es coseno del ángulo. ¿Ok? Entonces, cuando vimos la función arco coseno, dijimos que arco coseno me iba a devolver valores en el primero o en el segundo cuadrantes, en los cuadrantes de arriba. ¿Ok? Pero si yo me doy cuenta, no importa si el que obtuve, ¿verdad? El que dibujé está en el primero o está en el segundo. Me doy cuenta que así como pasaba con seno, con coseno hay otro ángulo que tiene la misma componente X. Entonces, haciendo un procedimiento
similar al de hace un rato, ¿verdad? Al que hice con seno, decimos que el primer ángulo lo obtengo simplemente despejando. La vez pasada dimos la definición de función inversa para coseno, la de arco coseno, y dijimos que si coseno de zeta era x, entonces zeta es arco coseno de cx. Y bueno, aquí también pasa que si yo sumo vueltas completas o resto vueltas completas, el ángulo es coterminal, cae en el mismo lugar y por lo tanto tiene el mismo valor de x. La otra solución, hago una idea parecida, hago algo similar a lo que analicé con seno. Entonces yo digo, bueno, este ángulo que tengo, ¿verdad? Que está acá en el punto terminal x, y el x es coseno. Yo tengo otro punto del círculo trigonométrico que tiene la misma componente x. Recuerden, x es el coseno. Mira, estos dos puntitos, el de arriba y el de abajo, tienen el mismo x. Entonces quiere decir que hay otro ángulo para el cual coseno de ese ángulo me da el x. Es este ángulo de acá, que igual le podemos llamar, no sé, cita 2 y digamos que el primero era cita 1. Y nuevamente, por simetría, ¿verdad? Del círculo y donde estoy colocando los puntos, yo sé que este de aquí, el de abajo, que está en el cuarto cuadrante, también es cita 1. Miren lo mismo. Entonces, ¿qué estoy obteniendo? Si a 2pi, a una vuelta completa, yo le quito cita 1, llego al ángulo que estoy marcando, ¿verdad? A un círculo completo, pero el círculo completo es 2pi, le estoy quitando cita 1. Eso me da el ángulo que quiero. ¿Okay? Entonces, si a 2pi, un círculo completo, le quito la primera solución que era arco coseno de x, eso me da la otra solución, sumando o restando vueltas completas. En ambos casos, k pertenece a los enteros. ¿Ok? Resumiendo, si estoy resolviendo una ecuación con coseno, la primera solución la voy a obtener con la cálculo. Le aplico arco coseno del x. La segunda solución, a 2pi le resto la que me dio la cálculo. Está fácil, ¿verdad? O sea, con seno, una solución me la da la cálculo, la otra es la otra es pi menos la que me dio la cálculo. Con coseno, una me la da la cálculo, la otra es 2pi menos la que me dio la cálculo. ¿Qué pasa con tangente? Bueno, tangente es interesante. Voy a bajar un poquito. Tangente es interesante porque si yo quiero resolver una ecuación con tangente, tangente de cita, pensando en que en los anteriores puse x y puse y, bueno, tangente sería seno entre coseno y entre x, digamos en el círculo trigonométrico, ¿verdad? Entonces, si yo me fijo en el círculo trigonométrico y analizo qué sucede con tangente, entonces me doy cuenta que con tangente, y creo que más o menos lo habíamos comentado antes, quedó muy grande aquí, más o menos por ahí. ¿Verdad? Si tengo un ángulo cualquiera, le voy a llamar cita. Esto tiene componentes x, y. Bueno, el detalle con tangente, recuerden que para tangente, la función arco tangente me devolvía valores en el primero y en el cuarto cuadrantes. ¿Ok? Ahí es donde me devuelve el valor
arco tangente. Y bueno, arco tangente era biyectiva, ¿verdad? En esa parte, era la parte que tomaba con tangente, entonces ahí va de 1 a 1, ahí no hay problema. Pero quiere decir que hay otra solución para esta ecuación en el otro lado del círculo trigonométrico, en el segundo o en el tercer cuadrante. Lo que pasa es que es muy interesante porque yo, si sigo el ángulo, pero en la dirección contraria, me doy cuenta que este punto tiene componentes menos x, menos y. Pero al hacer la división, esos menos se cancelan y me da exactamente lo mismo. Entonces, cuando estoy resolviendo con tangente, yo digo, bueno, una solución me la va a dar la calculadora para calculando arco tangente de esa expresión. Pero la otra solución en el círculo trigonométrico, lo único que tengo que hacer es sumarle media vuelta y ya caigo en la otra solución, ¿verdad? Y si le sumo otra media vuelta más, ya empiezo a obtener coterminales. Entonces, si al ángulo original yo le sumo media vuelta le representa pi. Entonces me da otra solución. Bueno, y si le sumo otra media vuelta, ok, empiezo a obtener ángulos coterminales con esas dos soluciones del inicio. Entonces, con solamente que yo tenga acá pi, ya eso me daría todas las soluciones de la función tangente. Esa está más fácil, ¿verdad? Con seno y con coseno tengo dos posibles soluciones. Con tangente en realidad tengo dos, pero las puedo escribir en una sola, ¿verdad? Está más sencillo. Ok, esa es la teoría de las básicas. Vamos a ver ejemplos donde resuelvo una de cada una de estas básicas y después vamos a hacer ya más complejas, ¿ok? Vamos a hacer aquí una pausa en el video.